8. Bienvenidos. Muchas gracias por dejar que entremos en sus hogares con personas y personajes chiclaneros que tienen mucho que contar. Hoy está con nosotros Pepe Verdugo Saucedo, casado con Pepi, con dos Pepi Ramírez, chiclanero de pura cepa, tiene 3 hijos, dos niñas y José Antonio, que se nos fue muy pronto. Dos bellezas que ya son su vida, son su todo, son sus nietas, que no le dejan ni a sol ni a sombra, como se suele decir. Y de Pepe Verdugo, ¿qué podemos decir? Bueno, Pepe Verdugo, un hombre súper conocido en Chiclana, en nuestra ciudad, sobre todo por su profesión, una profesión en la que lleva, Pepe, bienvenido, más de 50 años, ¿no? Pues sí, Antonio, buenas tardes. Antes que nada, agradecerte la invitación a tu programa. Y efectivamente, yo he hecho 50 años en farmacia y quiero tomar esta invitación tuya como algo, digamos, como representación de ese colectivo que tuvimos una función muy importante en Chiclana, en una parte de la rama sanitaria, ¿no? Efectivamente, son 50 años de farmacia. De farmacia. 50 años entre esa primera farmacia, y bueno, hay que antes que nada aclararle farmacia o botica, porque antes la palabra farmacia tenía que figurar, pero todos íbamos a la botica. Yo, si tú me pides que me defina, yo lógicamente me defino por botica. Botica pienso que es algo más nuestra, más del pueblo, más cercano, aunque la función de la farmacia como tal está estipulada desde el siglo I. Pero yo soy más de rebotica, de la boticaria, del boticario. Me quedo más con eso que con la cosa nueva de la oficina de farmacia, la parafarmacia. Yo, Antonio, soy más de botica, soy de botica. De botica que comienza en la que estaba situada o la que está frente al ayuntamiento, estaba de Cristóbal Quevedo, entonces ya desgraciadamente o afortunadamente, no sabemos, no está, pero en aquella época empiezas con Cristóbal Quevedo, que era el farmacéutico, con Eloy Prado, que era, digamos, el auxiliar como mayor. Y tú entraste como ayudante como chiquillo o como chiquillo de... Efectivamente, Antonio. La generación mía e incluso los mayores que puedan tener 6, 7 o 10 años más que la que yo tengo ahora, desde muy pequeñito estábamos siempre trabajando, ¿no? Yo recuerdo que antes de que me llamara a la farmacia, yo llevaba ya 2 años en la ferretería de Antonio García de los Reyes, en las 4 esquinas, en la famosa casa del obispo, allá abajo, al lado de Vicente Pancita, ¿no? Que tenía su frutería. Pues allí, una vez que salíamos del colegio, porque por las tardes teníamos colegio en Los Hermanitos, iba a trabajar allí a la farmacia, cuando llegaba a descargar las bombonas tipo camping que venían allí. Y Eloy en ese momento era vecino de mi familia, digamos, de ahí en Santana, en los Pisos Santana, y como mi madre tenía 5 o 6, pues le pidió, Pepa, ¿no habrá uno por ahí que hace falta en la farmacia que se ha ido el que está allí? Por la edad me tocó a mí, todavía no había terminado el colegio, yo entré a trabajar un 14 de abril de 1969, una fecha así. Y el 14 de abril, con 14 años recién cumplidos, entré en la farmacia de don Cristóbal Quevedo Rodríguez Tenorio. Muchos años allí también, Pepe. Pues sí, con don Cristóbal, en definitiva, fueron hasta el año 75 que me fui a hacer servicio militar. Era joven, pero me fui con la opinión de irme voluntario, ¿no? Porque temía que cuando me fuera luego con el plazo mío, pues a lo mejor tuviera ya una oficina de farmacia o otro tipo de trabajo fijo y me perjudicara.
En esos momentos que andaba todavía un poquito ahí, que sí que no, pues me fui voluntario, con la suerte que cuando regresé encontré rápidamente, incluso antes de que me licenciara, ya me tenían reservado un puesto, digamos, en otra farmacia de Chiclana. Otra farmacia botica, porque Yo, es que claro, tú has dicho antes, jugamos con las dos con cosas, el tema ¿verdad? de la botica, la farmacia. Hablamos un poquito para que también las nuevas generaciones, ¿no? Pero vamos, si de aquí en adelante hablamos de botica, y lo dejamos con ese buen sabor de boca. Esa botica que estaba en la calle Fierro, Efectivamente. de Ana María, En la Plaza España. En la Plaza España. Y que, bueno, ahí significó casi hasta tu jubilación, aunque no fuera con Ana María, pero bueno, ya luego lo iremos viendo. Pero empiezas o continúas, digamos, en esa profesión, que es la única que tú has tenido, bueno, aparte de la de escritor, que también hay que decirlo, aparte de historiador, que también hay que decirlo, y de muchas cosas más que tendremos tiempo de hablar. Pero, ¿qué diferencia encontraste entre, por ejemplo, la de Quevedo y la de Ana María? Bueno, en la farmacia de Quevedo, como fueron los inicios, lógicamente yo guardo un recuerdo muy grato, y a la vez también de una farmacia pues que no tiene nada que ver con la farmacia de que me encontré luego y con la posterior que ha venido, ¿no? Yo entré de niño allí, y allí lo que había eran fórmulas magistrales, muchísimas recetas donde teníamos que estar pegando con cola los cupones precintos, entre como niños, digamos. Y una cosa curiosa, Antonio, yo lo que hacía al principio muchas veces era repartir las cajas de parto. Algunos dirán cajas de parto, eso... Bueno, pues las cajas de parto eran que ciertas familias un poquitín acomodadas, entonces normalmente casi todos los partos se daban en las casas, en los domicilios, poco iban a los hospitales, ¿no? La familia un poquitín más acomodada, pues pedía su caja de parto, 15 un mes antes de que la mujer diera luz, se llevaba una caja de parto donde iban fajas umbilicales, gasas, para coger el cordón umbilical, el colirio por si había algún problema, otro tipo de medicamento por si había hemorragia, en fin, una caja con muchísimas cosas completas, como una especie de botiquín. Y posteriormente, una vez que había pasado el mes más o menos del parto, se iba, se recogía, se medía lo que se había gastado y se le cobraba al cliente. Fíjate tú cómo ha cambiado, ¿no?, el tema de la farmacia ahora. En aquella farmacia de Don Cristóbal también, prácticamente lo que era la compresa femenina, eso no, en Chiclana apenas si se veía. O sea, en la farmacia era, otra de las cosas de las funciones mías era descargar montones de cajas con paquetes de muletón, que le llamaban, que era celulosa, que venían, digamos, a sustituir a los paños higiénicos de las mujeres. Es decir, es un cambio tremendo, ¿no?, grandísimo. Y luego empezaron a venir las compresas, eso sin entrar en otros temas también, ¿no?, que eran de uso un poco restringido, como eran los anticonceptivos, o como si eran el tema de los preservativos, con sus golpes de gracia, ¿no?, a la hora de pedirlo, del cliente como lo solicitaba. Quiero decirte que cambió mucho, porque una vez que ya fui a la farmacia de Ana María, año 76, lógicamente ya iban de auxiliar encargado, ya más o menos, aunque tenía mis pequeñas dudas, ¿no?, porque tenía que estar solo en el mostrador, pero siempre recurría a compañeros, Antonio, que también me gustaría que luego habláramos un poquito, ¿no?, de esos compañeros, ¿no?, y que amablemente ayudaban, colaboraban, en fin. Y allí, bueno, allí en la farmacia, ya te digo, cambió bastante. La farmacia se podía definir porque muchas veces, como tú dices, la persona que iba a preguntar parece que se estaba confesando o parece que iba a cometer un crimen. Entonces, no sé, había una cierta predilección con el auxiliar de farmacia de contarle o no contarle, y os convertís en verdaderos confesores de esas personas, ¿no? Pues, sí, Antonio, y eso es una de las cosas que yo he tenido siempre a gala, ¿no?, de la discreción y el saber estar, porque muchas veces venían y te comentaban males que no quería que se enteraran el familiar, y tú eras el primero que te enterabas. Me acuerdo que entonces en la farmacia hacíamos test de embarazo, y había muchas veces que, como yo decía,
que salga lo que tú quieras, porque había gente que venían temiendo que el positivo, o había gente que venían, vamos, agradeciendo el positivo, ¿no? Entonces era una cosa, y luego la confianza tan grande que tenía, sobre todo las personas mayores, ¿no? En los auxiliares de farmacia. Hay quien dice mancebo, bueno, pues también mancebo, también es una palabra que también es muy bonita, muy castiza, que lo podemos utilizar, y que confiaba plenamente. Tranquilamente podían venir del médico, con todo el respeto, porque nosotros no jugábamos a médico, ¿no? Pero podían venir del médico con su receta y te decía, Pepe, ¿a ti qué te parece esto? Y tú, porque le gustaba picar, le dices tú, esto es, ¿qué me estás diciendo? Pues ya no lo quiero, ya yo no lo quiero. Es decir, yo con tal de que le insinuara lo más mínimo, ¿esto está mandado? Pues ya no lo quiero. Tenían a veces mucha más confianza con el auxiliar de farmacia, ¿no? Con el médico, no con el médico. No con el médico, nosotros no jugábamos nunca a ser médico. No. Pero quiero decirte, ¿no?, que al final la persona que estaba de intermediario entre el médico y el medicamento era el farmacéutico, que había muchas veces que estaban los farmacéuticos, pero los auxiliares, porque en la época que yo te estoy hablando fue una época, Antonio, de auxiliares muy competentes, con muchísima presencia en la farmacia. Quiero recordarte a Juan Luis Martínez, en la farmacia central, a Sebastián Cebada, tantísimo tiempo, y a Pedrín, a Pedro Barroso, a Antonio Muñoz, a Eloy Prado también, pues también tuvo su parte, ¿no? Y a José Cebada en la farmacia de Galán, la botica de Galán. A José Medina. Y José Medina también, efectivamente. Todo, y quedan todavía un resto, queda un poquito todavía trabajando. No me quiero olvidar de Manolo, de Milagro, de Camilo. En fin, son gente que están todavía ahí presentes con la escuela esa que mantuvimos y tuvimos. Y que veníamos, Antonio, curiosamente, de dos auxiliares, dos mancebos, que tenían sus apodos, que eran Andrés Saldiguera, que estuvo en la Plaza de España, con el padre de Ana María, y a Fernando Babeta. Fernando Babeta también. Fueron, digamos, que de los primeros, así que yo recuerdo, ¿no?, en las oficinas en las boticas, los que te he dicho, y que yo creo que le daban su impronta, ¿no? Porque no es por hablar, Antonio, pero en la farmacia se le conocían, la farmacia de Pedrín, la farmacia de Antonio, la farmacia de Sebastián, la farmacia de Juan Luis, que el farmacéutico estaba ahí, tenía su sitio, simplemente que yo creo que éramos un valor añadido, ¿no? Era la confianza, de hablarle, pues, a la persona que estaba allí día a día, y sí, le escuchabais, y sobre todo le orientabais mucho. Porque hoy es lo que tú comentas, la receta entra por un lado, sale por otro, sale medicación, no sé qué, y adiós, muy buena. Antes no, antes, oye, ¿y esto para qué? ¿Y qué te parece? Y es lo que tú dices, eran preguntas para el médico, pero la confianza hacían que vosotros hicierais mucho bien. Era la parte sanitaria como tal. Y, hombre, también hablamos de una población que tenía su déficit de cultura y que tenía sus dudas, que no sabía cómo tomarla, y habría que explicarle y decirle. Pero sobre todo conocíamos a la familia, conocíamos a los pacientes, al paciente, y llegaba y tú le preguntabas, y no era solamente la función de un cliente, era algo más, ¿no? Ahí se entablaba una amistad con los clientes que te daban, yo qué sé, verdaderas amistades duraderas para toda la vida. Y de hecho, sobre todo, como tú dices, ese recuerdo a esa serie de compañeros, de personajes. Sí. Personajes. Yo creo que vengo de representación de ellos. Porque... Y es verdad que la labor, bueno, pues ahí está, ¿no? Que es increíble. Terminaste en Avenida Diputación. Sí, de ahí pasamos a la farmacia. Sabe, Antonio, que el centro del pueblo se fue despoblando, lógicamente. Entonces, en las calles de donde vivían montones de vecinos, como podía ser la calle del Fierro o la calle Huerta Chica, aquello se fue despoblando. Y en cualquier barriada, un bloque de vecinos tenía más habitantes que teníamos nosotros allí. Independientemente, el cambio del Puente Grande hacia la otra dirección, un poco la dirección más arriba, nos hizo también, porque al principio venía muchísima gente de la banda allí a la farmacia del Puente. La farmacia del Puente era una farmacia preciosa, yo creo que junto con la de Galán, las dos farmacias más bonitas que había en Chiclana, con sus anaqueles, con, en fin, su mostrador, incluso el mismo peso, ¿no? Y claro, al estar
un poco también, con menos clientes, digamos, pues la farmacéutica se planteó un traslado que lo hicimos a las marismas, que no tuvimos 10 años ahí, sí, desde el 86 hasta el 2000 prácticamente, un poco más. Y en el 2000 ya nos fuimos a la avenida de la Diputación, hasta donde yo estuve hasta cumplir la edad. Comentaba antes que efectivamente que la mayoría de las veces os convertíais un poco en médicos, en asesores, por esa confianza que tan necesaria es, porque verdaderamente algunos llegaban con un problema o un problemón y cuando se iban de otra manera muy diferente. Pero esa implicación, como tú bien dices, es la que teníais, esa cantidad de personas que tú más o menos, algunas se quedarán en el tintero, de personas inmersas en su profesión, ¿no? Sí, Antonio, porque nosotros la mayoría veníamos de niños, de haber entrado de chavalito con 14, 15 años y nos fuimos haciendo solo a base de leer muchos prospectos, de prestar mucho oído, de mirar mucho las recetas que mandaban los médicos y claro, todo eso dio paso a una formación autónoma de cada uno, ¿no? Pero dando respuesta, porque también vivimos que cuando venían algunas veces, algunas que otras, algunas recetas y decíamos, espérate, ¿esto cómo es? Y podía ser que se hubiesen equivocado o hubieran dado algo y se recurría y se arreglaba. Más de un caso tuve yo, pero me imagino que en otras farmacias iguales, ¿no? Porque también el error se puede dar en cualquier lado. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de personas siempre es más doloroso, más fastidioso, pero claro, el error se puede dar. Que el sentido que ha cambiado hoy tanto es que hoy quizás no haya esa comunión paciente-empleado, sí, porque las circunstancias no la dan. No la dan. En la farmacia hoy es otra cosa. Hoy llega, tú presentas, te dan tu tarjeta, tomas y vamos. Antonio, yo el primer recuerdo que tengo de un niño prácticamente y de mi madre, de la mano de mi madre, llevarme a la botica de Galán y yo quedarme prendado de la primera vez que yo entré en la botica de Galán. Yo vivía en la calle Obispo Rancé, calle Matadero, tendría 6, 7 añitos, más no tendría, y recuerdo perfectamente el olor. Tengo el olor allí a alcohol, a formol. Tengo la visión de los colores de aquellas maderas oscuras que tenía ese mostrador con mármol. Y eso, el peso, los botamen, eso se me quedó a mí grabado, ¿no? Eso era algo precioso. La caja registradora, eso era una obra de arte, todas las farmacias. A don Domingo Galán allí, ¿no? Sirviendo allí, a los José, ¿no? Y sobre todo a Manolito de los Cayos, me acuerdo. Manolito de los Cayos, les decían los jóvenes. Y claro, vivir aquello, que con el tiempo yo después más o menos tuve la fortuna de entrar también en un mismo tipo de trabajo. Y ve hoy cómo está la farmacia, que tú entras y huele a comida para los deportistas, a colonia, a pastas de dientes. Hoy no se huele a farmacia, no se huele, Antonio. Y hay alguien que me dijo, y María, yo entiendo que tienen que estar preparados los trabajadores que están hoy en las oficinas de farmacia, que a veces son despachadores, o sea, hasta como van saliendo, van dando. No puedo, eso lea usted, lea. No sé, yo creo que podían también un poquito más porque a veces te puedes encontrar con pacientes que tienen sus dudas y que es bueno resolvérselas. Imagino que será como... Y que además se sienten protegidos en el sentido de que confían en esa persona. La tranquilidad, sí. Es verdad. Aparte de su empleo que ha tenido durante tantísimos años, esa amistad que te queda todavía con tantos clientes, porque más que clientes eran y son amigos que te siguen hablando, que te siguen viendo, que te siguen preguntando y que además te siguen ahora en otros temas. Por ejemplo, siempre te gustó escribir y guardar, siempre. Sí, yo, Antonio, más que escribir, a mí lo que me gustó siempre fue leer, porque no se entiende a alguien que escriba sin haber leído. Entonces, yo siempre me ha gustado mucho leer y luego, claro, eso ha dado pie, pues ahí haciendo tus cositas, para acá, para allá, y que al final pues haya ido gustando eso. Y sobre todo lo que es relacionado con Chiclana, que a mí me ha marcado mucho en nacer en Chiclana. Yo me siento muy chiclanero.
Yo hablo siempre del sentir en chiclanero, que es alegrarte un montón con las cosas nuestras, que entristecerte cuando se pierde alguna casa o algún tipo de monumento, cualquier cosa o algo que se vaya desapareciendo. Entonces siempre digo en sentir en chiclanero. Y todo lo que ha ido relacionado con Chiclana, yo he ido siempre guardando papeles, escritos, noticias, apuntes, que luego, bueno, pues en un futuro sirvieron para algo. Para algo, por ejemplo, porque tú lo estás comentando, siempre te gustó escribir, leer y escribir. Sí. Escribir. Porque ese Chiclana en el día a día, por ejemplo. Pues eso fue una fortuna, Antonio, eso fue una fortuna que hay que agradecérselo a José González y a Miguel González Saucedo, la Fundación Bipren, que tanto hizo por tanta gente como teníamos ilusiones y sueños, ¿no? por hacer algo y presentarle el libro del Chiclana en el día a día. Es un libro de crónicas que parte del 15 de mayo del 1303 hasta el 15 de mayo del 2003, esos 700 años que se pensaba que tenía Chiclana, aunque luego se ha descubierto que somos trimilenarios. Pero bueno, era ahí, ¿no? Prácticamente desde que el rey Alfonso cedió, digamos, la villa, ¿no? al duque de Medina Sidonia. Bueno, pues lo que se trataba era que día a día hubiera un suceso que hubiese pasado en Chiclana, una noticia, un acontecimiento. Y se consiguió que algún día hubiera una noticia, pero otro día hubiera 4 y 5. Y todo eso fue a base de un trabajo minucioso, de guardar, de visionar periódicos, revistas, archivos, en fin. Y eso hay que agradecérselo lógicamente a Bipren, que hizo muchísimo, porque antes de Bipren y antes de Domingo Borque, Chiclana prácticamente estaba huérfana de libros, de publicaciones. Afortunadamente hoy, no sé, creo que pasamos de los 150 los libros que hay sobre temas chiclaneros y... Sí. El libro de los apodos. El libro de los apodos. El libro de los apodos con mucho cariño. Pues yo siempre he tenido en mi casa lo que son los apodos. Mi abuelo decía Chanini y mi madre era Pepa la Sanina o Pepa la Albañila. O sea que era una manera de definir, lógicamente. Y luego en la calle Obispo Rancé, donde nacimos, allí, la calle Matadero, pues desde el cruce de la calle Bailén a la calle Botica, te puedo decir que todos los vecinos tenían su apodo. Esúa, El Naca, La Follona, Callejuela, Pepa la Albañila, Pepa la del Base, el Parri, los Marrillos, los que vendían... Los hinojeros. Los que vendían los piñones, los miñacos. Aquella calle era todo de apodo. Eso, más el mostrador de la farmacia, que te da muchísimos apuntes, porque de ahí de oír, de prestar oído, o sea, yo tengo montones de cosas que, no sé, espero que vaya viendo poquito a poco la luz y se vaya saliendo, porque hay muchas cosas muy curiosas, muy graciosas. Pues a raíz de ahí se hizo el libro de los apodos, cerca de 1000 y pico de apodos de chiclanero, un estudio también sobre la familia, porque muchas veces está el apodo que se da en un personaje solo y hay otro que traspasa y ya es toda la familia, ¿no? Entonces, los Cartitas, los Sionas, 40.000, ¿no? Y se pasan a hacer. Y yo ya te digo, hacer un libro que sí lo hizo el ayuntamiento. Hay una colección de temas chiclaneros y en ese tema se hizo. Tengo que decirte, Antonio, que no por el libro en sí, tendrá su pequeña parte de culpa, digamos, ¿no? Pero al estar reflejado tantísimos agentes de Chiclana con sus nombres, es un libro que en 3 meses los 500 libros que se hicieron se agotaron. Había la posibilidad, yo lo había tanteado en el ayuntamiento, pero de momento eso se quedó ahí, de haber hecho una segunda edición, incluso haberlo ampliado, porque hay todavía más documentación, más información. Pero fue un libro que se vendió muchísimo y que de verdad fue muy, muy, muy agradable. 2 patrias, una razón. 2 patrias, una razón. Esto tiene su cosita y su cariño, su hermanamiento con México. Pues, Antonio, ese libro surge con una visita de un mexicano descendiente de un militar chiclanero que en el año 1815 parte hacia Veracruz para defender, digamos, con las tropas realistas, para defender, digamos, al Reino de España, porque ya allí empezaban a los movimientos independentistas, ¿no? Aquí estaba la cosa temblona con el rey, con la Constitución y tal, y entonces pues envían allí a tropas, y entre ellos iba Pedro
Rivera Jiménez. Este Pedro Rivera Jiménez, con el tiempo pues se descubrió que era sobrino del padre Martín Jiménez, la calle famosa que está, donde le llaman la calle La Torre, que está dedicada a Martín Jiménez. Pues él era tío de este embarca en la fragata Sabina, llega allí, hace su familia, él muere allí, pero la familia es importantísima en México, tiene una importancia tremenda. Un hijo suyo, sacerdote, es una eminencia teológica y además es uno de los ilustres, digamos, de México. Bueno, pues este descendiente, Óscar González Azuela, que es el con el que hacemos el libro, el expresidente de la... es una entidad, la entidad más antigua que hay en Iberoamérica sobre historia y geografía. Y él la preside, fue secretario, fue vocal, estuvo presidiéndola y aparte es cronista de Lagos de Moreno. Total, que a partir de ahí este hombre viene a Chiclana, coincide que no encuentra a nadie porque es un día 8 de septiembre, el día de la patrona, y visita un museo y en el museo deja una tarjeta por si los que están allí conoce a alguien que quisiera ayudarle. Bueno, pues yo voy, como tengo amistad y tengo familiaridad en el museo y saben que me gustan este tipo de cosas, me pasaron la tarjeta, yo le escribí, me puse en contacto con él. A raíz de ahí busqué la partida de nacimiento, indagué un poco más sobre la familia de Pedro Rivera Jiménez y a modo de novela, un poquito anovelada, pues le mandé unos 100 páginas, ¿no? Más o menos. Digo, así pudo ser la historia de tu familiar, pero sin más pretensiones por mi parte. Cuando él llegó allí, a él le encantó, él se enamoró tal como estaba y él hizo la parte, digamos, yo hice cuando él llega a Veracruz y él hace desde la su llegada a Veracruz hasta que fallece en el año 48. Entonces, él mismo, como era impresor ahí en México, pues hizo el libro, hizo la publicación y un libro más donde hablamos la historia de este chiclanero que fue allí y que dejó una huella tremenda, conocido por completo para la gran mayoría de los chiclaneros, pero que creo que merece la pena destacar. Pepe Verdugo, carnavalero desde chico, ¿qué recuerdos? Yo recuerdo la famosa fotografía en la esquina del estanco de Damaso, ¿no? Ramón Damaso, y allí, bueno, mi madre nos ponía rápidamente un pantaloncito, a mí y a mi hermano Xano, nos buscaba una gorrita, nos cantaba 4 o 5 canciones que ella más o menos conocía, de Jurita o de Alcántara, y ahí que nos íbamos a la calle a cantar con los chiquillos de la barriada. Eso fue el inicio. Después es verdad que ha sido un poquito, ¿no? Esa cosita que se te queda, que no has salido tú o no has querido salir más. Pero mi relación, aunque sea desde fuera, siempre con el carnaval siempre me ha gustado. De los hermanitos donde estudiaste y se quedó grabada la forma de ser y enseñar del hermano José María. Pues sí, el hermano, de hecho, seguimos en contacto todavía, ¿eh? Aunque ya él no es, digamos, hermano de La Salle, pero seguimos en contacto y hay había un grupo de sus antiguos alumnos que seguimos hablando con él y que se entusiasma y se emociona cuando hablan con nosotros de aquella época. Y el hermano José María, es verdad. Además, tiene muchos trabajos, muchos de ellos premiados, que no sé de dónde sacas el tiempo, pero verdaderamente estás siempre sin parar. Por ejemplo, trabajos premiados, ese certamen Frasquita Larrea en 2001. Sí. Ese, Antonio, es curioso porque aquel año vino a la entrega Rocío Jurado con José Ortega. Y creo que 3 o 4 años después fallecería Rocío Jurado. Conocimos y, en fin, muy amable con la entrega del premio de Frasquita Larrea. Vamos, le tengo mucho cariño también. El certamen también de Manifiesto contra la Violencia de Género en los años 2009-2011. Yo siempre, Antonio, en primer lugar porque siempre he estado trabajando con mujeres, siempre. Y las mujeres han tenido una importancia tremenda en mi vida. Yo cuento mi madre, pues mi madre era de todo, era la administradora en la casa, la que educaba, la que llevaba, la que nos buscaba el trabajo. Mi padre, el pobre, era trabajar con su bicicleta, como la gran mayoría de aquella época. La madre, entonces la matriarca está ahí. Luego, bueno, mi mujer, mis 2 hijas, mis 2 nietas, en la farmacia, la gran mayoría de las veces
Ana María, por ejemplo, farmacéutica, ¿no? Y compañeras auxiliares y farmacéuticas. Y la he tratado siempre igual por igual, me han tratado siempre igual por igual y yo no he visto diferencia ninguna, ¿no? No era porque tenía que decir que era algo especial, ¿no? Ese trato, es que eso era lo que debía ser lo normal, lo cotidiano. Y esa defensa siempre hacia la mujer por el maltrato, siempre lo tuve y, bueno, pues quedaron plasmados en manifiestos que fueron premiados. Y esa mención de hombres por la igualdad, la mención por la igualdad, del 2010, que también escribiste junto al periodista Enrique Sopena, que era director del Plural, el diario Plural, y eso. Sí, eso fue, creo que fue en 2013, por ahí. Bueno, y tuvo el ayuntamiento y la delegación de mujer esa cosita, ¿no? De darme esa mención como un poquito como vos, digamos, también. Hoy estamos a veces peor con los malos tratos, ¿no? Y sufrimos, ¿no? Y algo que hacer. Y de hecho, es bonito que se les reconozca porque no por el ego de decir, sino porque tú además lo recibes, lo practicas y sigues, como ese concurso que organizaste por el Ayuntamiento de Cádiz y del Diario de Cádiz, de esos relatos. Sí, ¿no? sí, también fue un concurso de relatos. En el año 2013. Sí, fue un concurso de relatos donde me dieron una cesi, digamos, solamente había un primer premio, pero que sí también me motivó un poco, Antonio, porque yo no cogí la llamada telefónica, yo estaba trabajando para informar, ¿no? Cuando llamaron, lo cogió mi mujer y la pregunta que le hicieron fue, bueno, su marido se dedica a esto profesionalmente, escribe. No, él lo hace porque le gusta, porque le encanta escribir. No, es que está muy bien redactado y parece que es de un profesional, ¿no? El relato que premiaron. Entonces eso, bueno, pues fueron satisfacciones, ¿no? que se lleva uno después de esto, porque uno lo hace porque a uno le gusta. Pero llega un momento en el cual tú dices, ¿y si le gusta a alguien más? Y entonces damos rienda suelta un poquito a que lo lean los demás. El certamen de microrelatos del Ayuntamiento del año 22 de Chiclana con el Fenicio, ¿no? Tengo que agradecerte, Antonio, que lo leyeras el día que estuvo aquí el arquitecto, quedó estupendamente. Creo que un microrelato, porque hay que decir tantas cosas en tan poquito espacio. Y creo que el microrelato quedó muy bien. Una satisfacción también, lógicamente, de que me dieran el primer premio. Se habían presentado 51 trabajos. Y por al arquitecto, a Juan Antonio de la Mata, es que le encantó ese fragmento que sacamos, porque verdaderamente él decía, tiene que ser una persona sensible, una persona y es implicada. Es lo que afortunadamente estamos esperando, la transformación de todo aquello, del Cerro del Castillo, de la Torre Mirador, el tranvía que ya está funcionando. Pues todo eso lo ve el Fenicio en sus 3000 años de antigüedad, allí en la tumba, ¿no? Donde se supone que estaba allí el asentamiento. Pepe Verdugo también ha sido un personaje importante, muy chiclanista, no sé si esta era la palabra, muy chiclanero, porque la radio también se te daba bien. Bueno, Antonio, la radio, el que trabaja en farmacia, o en boticas, podemos decir, la radio la ha acompañado siempre muchísimo. Y yo en las noches de guardia, que un día me dio por contar un poquito así, Antonio, y eran 1500 noches de guardia las que yo he hecho a lo largo de mi vida, 1500 noches que yo no he dormido en mi casa y que la radio siempre me acompañaba. Me recuerdo al Loco de la Colina en la cadena SER, en sus inicios, ¿no? Y eso siempre me encantó. Y bueno, una vez que abrieron en la calle Capote, cuando estaba allí Tomás, que abrió también allí, yo le envié una maquetita y fui por allí un día y Tomás, venga, para adentro. Y con Dionisio Montero, el añorado Dionisio Montero, que tanto nos enseñaba, y con Pepe Mier hicimos cosas de Chiclana, hicimos un especial con un tal Chano que era de San Fernando, sobre la inundación de Chiclana, entonces hacían los 25 años me parece que fue cuando lo hicieron. Y a partir de ahí Pepe Mier ya se entró, digamos, en política, que ya empezó a trabajar dentro de la política, dejó una parte de la radio libre y yo la cogí con cosas de Chiclana, precisamente. Eran entrevistas a chiclaneros, a rebuscar la historia de Chiclana. Apellidos. Todo, el carnaval. Recuerdo un día que llevé
a 4 o 5 Antonio. Entre ellos estaba tú, Antonio Ginás, Antonio Paner, el desaparecido Antonio Paner. Esos Antonio para recordar la inundación de Chiclana, pero antes de la inundación, ¿cómo vivíais vosotros, vuestra generación, aquel kiosco de la música, aquel puente, aquella calle de la Vega, con ese ir y venir que la gente guardaban su turno, digamos, de un lado a otro. Las idas y venidas. Por las partes, como si fuéramos conduciendo. Así, y sobre todo porque teníais en ese tiempo, en el año 65, teníais 16, 17 años y era un esplendor de juventud. Y a mí me interesaba conocer más o menos, porque luego hice un trabajo sobre aquella época, ¿no? Un largo sueño, que se tituló, y me gustaba contarlo, lógicamente. Y todo eso pues daba la radio daba un programa nocturno que me encantaba, y por temas laborales, lógicamente, por un traslado de una farmacia a otro lado, ya era imposible, pero bueno, siempre la radio la sigo escuchando siempre. Pepe siempre ha sido persona inquieta en todo relacionado con nuestra ciudad y sobre todo en ayudar. La palabra ayudar no le falta y no le faltará nunca, por supuesto, pero normalmente los escritores tenéis siempre algo en preparación, pero también hay veces que lo dejáis a medio terminar. Algo rondará por tu cabeza. Yo lo que, cuando hablas de escritores, yo me pongo un poquito, me miro así no, como es miro. Que escritor es el que escribe también, ¿no? Sí, lógicamente, todo el que coge un lápiz, un bolígrafo y escribe, o el ordenador. Yo, como decía José Luis, mi amigo José Luis Aragompané, a su vez discípulo de Dionisio, somos escribidores, no decía escritores, no, escribidores, ¿no? Pero bueno, son maneras de plasmar. Al que le gusta escribir, Antonio, siempre están maquinando cosas, siempre hay cosas que se te dan más juego y lo terminas antes, y hay cosas que no. Yo tengo en casa 4 o 5 cosas, sinceramente, algunas más avanzadas, otras menos, otras que se quedan paradas, pero a base de asuchón y eso siempre le vamos dando salida, siempre. Y además contando, ¿no? Siempre intentamos contar. Siempre en mi parte, siempre lo relato que haya algo de rigor, que sea auténtico, que sea verdadero, indagar un poco la historia de Chiclana, contar cómo era aquella calle en aquel tiempo, quién eran los personajes de aquel tiempo, y luego hace un poco de ficción, ¿no? ¿Verdad? Pero que el que lo lea pueda decir, ¿quién era fulano? Y fulano existió, o ¿qué pasó? ¿Cómo estaba aquella calle? Y aquella calle existió. Intentamos siempre, ¿no?, de contar, Antonio. Y Chiclana ha ganado muchísimo, ¿no?, con el tema del Ateneo, con el tema de tantas personas escribiendo, publicándose. Sí. Eso es importante. Mira, nosotros en el año 2011, la Papelería Navarro creó su editorial Navarro e invitó, y de hecho sigue invitando a todo aquel que le guste escribir, lo digo desde aquí, que los miércoles nos reuníamos allí, teníamos unas tertulias y de allí nacieron pues 7 libros, me parece, desde el año 2011, que fue el primero. Creo que han nacido 7 libros, casi uno por año. Precisamente esta tarde tenemos una reunión para concretar el libro de este año, aunque ya tenemos más o menos ideas, pero esta tarde nos reunimos para darle forma, el tema que va a coger cada uno, que va a presentar. Y ya te digo, lo que sí he hecho de menos, Antonio, es que en las tertulias estas, cuando vamos, siempre veo a los mismos y a los mismos con las mismas edades ya. Entonces, yo entiendo que en Chiclana hay gente que están escribiendo, gente joven, pero están escribiendo en un mundo global, en un mundo donde igual se escribe en Sevilla que en Barcelona, que en Cádiz. Son historias que, en historia de Chiclana, la juventud se está acercando muy poco. Somos los mismos los que estamos tocando desde años y años y años los mismos temas. Don Jesús Romero Montalbán, que de verdad que es buenísimo, José Luis Aragompané, bueno, ya luego Paco Montiel, Tomás Gutiérrez, en fin, todos los que nos dedicamos más o menos así. Pero los jóvenes echamos de menos al joven historiador, porque yo creo que en Chiclana hay historiadores jóvenes, pero no tiran por aquí.
¿Qué crees tú que habría que hacer? Bueno, pues, aparte de fomentarlo indudablemente, sí. por parte, no sé si municipal o si por parte de Yo, los hombre, medios, por parte... Navarro, la imprenta, la papelería Navarro y José Guillén, que es el que lleva el tema al frente, él trata por todos los medios. Hace poco la última vez vinieron 2 chavalitos jóvenes que habían sido premiados con el Ciudad de Chiclana de relato, de prosa y de poesía, y se le invitó, pero ya esta última reunión no vinieron. Yo no sé si es que a lo mejor o nos ven mayores o piensan que somos de otra manera, pero que la invitación está ahí, y además, bueno, al Ayuntamiento y a la Delegación de Cultura yo creo que debe de tenerlo claro, que la cultura nunca es un gasto, la cultura es una inversión. Invertamos en cultura porque es lo que nos va a dar una generación de personas que sean críticas, que sepan criticar en el buen sentido de la palabra, que tengan una opinión crítica y que no sean manejables. Cuanto más preparado estás y más has leído y más formación tienes, más dificultoso es que te manipulen. Entonces, la cultura es importantísima, que invierta. Pepe, para terminar, yo tenía aquí, y tú sigues investigando y demás, pero si yo te digo la Alpistera de Chiclana, ¿qué nos puedes decir? Uy, la Alpistera de Chiclana. La Alpistera de Chiclana. Pues, Antonio, eso es... Y además, lo hice como un gran homenaje a mi madre. Mi madre tenía una memoria fotográfica tremenda. Se acordaba de los personajes de las calles, las ropas que llevaba, dónde vestía, cómo se llamaban. Y yo vaciaba muchísimas veces su memoria, la vaciaba yo en la mía. Ella, cuéntame, mami, que yo me entero, Y yo me enteraba de todo. Y entonces ella pues siempre hablaba de la Alpistera, de cuando ella era niña en la calle Surruca, en la calle La Gavia, y iba con Carmela Leal Ortega y le repartía los dulces para allá. Y un día, pues Miguel González Aragón, aunque luego entró también su primo también, Miguel González Saucedo, me trajo desde Estepa una fotografía donde había estado en la casa del Palacio, me parece, o una cosa así, ¿no? Que es una fábrica que se dedica a los mantecados y todas esas cosas, donde había una frase del doctor Teunsend, que era un gastrónomo del año 1880 y tanto, que era de Medina, lógicamente era de Medina, pero en su época fue una eminencia, y él hablaba allí, tenían una frase recogida que decía, polvorones de Estepa, mazapanes de no sé cuánto, y Alpistera de Chiclana. Y a él le llamó la atención muchísimo, y me trajo la foto, como él sabía que a mí todas estas cosas me gustaban, y yo digo, bueno, pues esto de la Alpistera, yo le voy a preguntar a mi madre, a ver, mami, eso de la Alpistera, y dice, sí, eso de la Alpistera lo hacíamos nosotros, y eso que era la Alpistera. Bueno, pues la Alpistera, y me explicó ella todo la Alpistera, cómo se hacía, dónde se llevaba. Eso era, se cogía, se hacía una masa muy pequeñita con la serie de ingredientes que ella decía, se ponían cuanto más fina mejor, decía ella siempre. Se cortaba con un carrete, una carretilla, se cortaba con figuras de muñequitos, de casa, de perritos, de animales, y luego sobre los latones se ponían arriba, se llevaba a casa de José, creo que era José Cárdenas el apellido, no me acuerdo bien, pero decían el horno de alegría, los alegrías, en la calle Bodega, donde dobla ahí un poquito la calle, allí se llevaba y la hacían, y luego pues se repartían en unos cestitos con unos paños muy bien cosidos, se llevaban, y eso se solía llevar para las personas, digamos, pudientes, más o menos, ¿no? Porque eso se hacía sobre todo en Semana Santa. En Semana Santa se suponía que había una ayuna, se ayunaba, no se comían carne muchas veces en aquella época. Estoy hablándote que ella cuando la repartía, si tenía 8 años y ella nació en el año 1921, pues hace 100 años. Y entonces ella iba por las casas, iba repartiendo. La docena creo que valía, no sé si era 5 pesetas, una cosa así más o menos. Y era riquísima, era una cosa muy, muy simple, pero muy rica. Entonces, con el paso del tiempo, Miguel González, ahora el Saucedo, me lo dice, me lo plantea, que había unos cuantos que estaban en eso, que no sabían nada. Digo, pues yo tengo toda la información que tú quieras sobre esto, que dice, vamos a reunirnos. Nos reunimos Juan Carlos Rodríguez, Miguel, Jesús Romero Montalbán, creo que era un tal Bosque, que es profesor, y también mantuvimos relación con uno de
un hijo de los de Nicolás, el del transporte, el del Canario. Sí. Un hijo, no, un hermano de él, digamos, que también tenía recuerdos, digamos, de un tío suyo, y yo expliqué lo mío, lo puse, porque tenían la duda de que la alpistera era una tarta que se comía en la casa de don Bertrán Domés, que tenía en Chiclana, cuando celebraban el acto de la guerra de independencia, el 5 de marzo, pues todos los 5 de marzo se reunían en la Barroza y tenían eso, invitaban a gente de fuera, más o menos, y como postre ponían y decían que era una alpistera de Chiclana. La alpistera resultó que era la que mi madre siempre había dicho cómo se hacía, con los ingredientes que era, y resulta que lo otro era una tarta chiclanera, que habían tomado mal como alpistera, y entonces tuvimos la fortuna de sacar 2 postres gastronómicos, descubrí 2 postres gastronómicos en el año 2020, me parece que fue, que fue la pastelería San Antonio, que está en Fuentamarga, la que lo hizo. Tristemente, Antonio, yo no he visto que la alpistera haya funcionado. La tarta no lo sé. Me da mucha rabia porque en cualquier tipo de medio de Diario de Cádiz, ¿no? En la parte que llevan siempre el tema de gastronomía, ¿no? Cuando hablan de Semana Santa, te hablan de la alpistera totalmente diferente, ¿eh? La de Jerez, que va glaseada con limón, la de Rota, la de San Lucas, o sea que hay montones de pueblos que tienen su alpistera totalmente diferente a la nuestra. Y a mí, hombre, una vez que ya se sacó, que se dijo los ingredientes, que tampoco pienso yo que era una cosa muy cara, que se podía vender en todas las pastelerías de Chiclana, en esas fiestas de Semana Santa, ¿no? De llegar en las mismas procesiones, llevar un plastiquito, comerse las alpisteras. No se hizo, no lo sé. Yo, la pastelería aquella quedó con la fórmula, quedó con todo. No sé, a partir de entonces, yo creo que habría que hacer hincapié desde el mismo ayuntamiento, ya que se ha sacado varios postres chiclaneros, la tarta de las monjas, ¿no? Las campanas de Santa Ana, pues creo que también esto tiene su parte, porque todo lo que venga a enriquecer la gastronomía y los chiclaneros, bienvenido sea. Pues Pepe Verdugo, ha sido un placer tenerte, conocer y recordar muchas cosas que seguramente muchos de los que nos están viendo le vendrá a la memoria, y sobre todo pues ese resurgir en nuestra ciudad del amor por los libros, del amor por las cosas nuestras y de esa alpistera que hay que recuperar, sí o sí. Pepe, pues gracias nada, y Antonio, solamente darte de nuevo las gracias y decirte, yo creo que tú lo sabes, que siempre tú has sido mi espejo, donde yo me he mirado. Gracias. Sigamos mirándonos y, como decíamos, gracias a todos los que nos siguen cada semana, gracias a 8 Chiclana en nuestros recuerdos que cada semana les llevamos. Hasta un próximo jueves.